Imagina por un momento el silencio absoluto anterior a la creación, ese momento en que nada existía, excepto una presencia viva y palpitante, que contenía en sí misma todas las posibilidades. Esa presencia es Jesús el Verbo encarnado, la conciencia que reside en lo invisible y sostiene cada latido del universo. Es Él quien ahora te llama, no con palabras humanas, sino con una vibración que cruza el aire y toca el corazón como un recuerdo ancestral, algo que siempre supiste, pero que por alguna razón olvidaste. Una invitación sagrada resuena en tu interior, regresar al centro, al lugar donde el alma se alinea con la luz y la gratitud se convierte en puente entre el cielo y la tierra. Hoy, no se trata solo de una oración, se trata de un encuentro, un reencuentro con el Maestro que nunca se fue. Solo esperó el momento en que tu espíritu estuviera listo para escucharlo sin ruido, sin prisa, sin distracciones. Él te llama ahora a una conversación íntima, no a través de templos lejanos, sino dentro de tu propio corazón. Jesús está aquí, no como una figura distante de relatos antiguos, sino como una presencia viva, respirando contigo, observando tus pensamientos, guiando tus pasos incluso cuando crees estar solo. Puedes sentirlo. Algo está cambiando en el ambiente. La gratitud, cuando nace de la conciencia de Cristo, no es simplemente una reacción a lo que se recibe, es una fuerza espiritual que transforma la sustancia de lo invisible. Dar gracias es decir sí a la obra divina, incluso cuando aún se está gestando. Es reconocer que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre, y que lo que hoy parece ausencia puede ser la forma más sabia en que el amor se manifiesta. ¿Cuántas veces el silencio de Dios ha sido, en realidad, el cuidado más profundo? ¿Cuántas veces lo que llamaste demora ha sido preparación para algo mayor? Jesús nos enseña que la gratitud es el lenguaje de la confianza. Cada gracias pronunciado con fe es como una semilla sembrada en el campo de la eternidad. No vemos el brote de inmediato, pero el cielo ya lo ve florecer. Cuando el alma da gracias, el Espíritu Santo se mueve, porque la gratitud es una forma pura de fe, y la fe es lo que permite que Dios actúe. ¿Qué pasaría si, a partir de ahora, dejaras de esperar pruebas para creer y comenzaras a dar gracias antes de verlas? ¿Cómo cambiaría la energía a tu alrededor si en lugar de cuestionar el tiempo de Dios, simplemente dijeras, Jesús, confío, y por lo tanto, doy gracias? El Maestro conocía el valor de este gesto. Antes de multiplicar los panes, alzó la vista y dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, también dio gracias. Antes de enfrentarse a la cruz, ofreció gracias al Padre. Jesús no usaba la gratitud como un ritual, la usaba como un instrumento de creación. Demostró que el milagro comienza cuando el alma se alinea con la frecuencia del reconocimiento. Y esa es la invitación que resuena ahora. No solo repetir palabras, sino permitir que su presencia despierte en ti el mismo poder que movió montañas, sanó cuerpos y calmó mares. Quizás hayas llegado aquí cansado, intentando comprender el motivo de tanta espera, de tantos reinicios. Quizás hayas sentido que Dios se ha alejado. Pero, ¿y si esa distancia que sientes no es ausencia, sino preparación? ¿Y si el silencio es la forma en que Jesús eligió enseñarte a escuchar de otra manera, con el corazón, no con los oídos? Hay un instante, muy breve y muy profundo, en el que la fe y la gratitud se encuentran. En ese instante lo imposible cede. El miedo se disuelve y lo que antes era una carga se transforma en paz. Hoy, permítete cruzar ese umbral. Deja que el nombre de Jesús resuene en tu interior hasta que toda duda se rinda ante la certeza de que Él está aquí. La gratitud será la contraseña, el sencillo gesto que abre las puertas a lo invisible. Desde este momento, cada respiración puede convertirse en una oración, cada pensamiento en una alabanza. Cierra los ojos, respira profundamente y siente a Cristo vivo dentro de ti, no como un recuerdo, sino como una realidad. Él te observa, te sostiene y te espera. Lo que está a punto de suceder en este camino no es solo una reflexión, es un movimiento,
un llamado a que tu alma despierte y reconozca que todo lo que existe, existe en Cristo. Y cuando el corazón despierta a esta verdad, nada permanece igual. Por lo tanto, quédate, escucha hasta el final, porque en los próximos instantes, Jesús mismo revelará el secreto que transforma la gratitud en poder espiritual y abre el camino que conduce a la presencia viva de Dios. Hay días en que el amanecer parece pesado, el cuerpo despierta, pero el espíritu permanece atrapado en una niebla silenciosa, como si algo invisible absorbiera el color de las cosas. La mente se llena de preguntas. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué todo parece estancado? Es en esos días cuando Jesús susurra al corazón, den gracias. Es una palabra sencilla, pero llena de misterio. La gratitud, cuando nace de la fe, es una fuerza que rompe el velo entre lo que se ve y lo que se espera. No es solo un gesto cortés ni una costumbre religiosa, es una declaración espiritual, una contraseña que abre puertas donde antes solo había muros. Jesús lo sabía, y por eso, en medio de las multitudes y las tormentas, siempre comenzaba con la gratitud. Imaginen la escena, el maestro ante una multitud hambrienta. No hay suficiente para todos, solo unos pocos panes y peces. Los discípulos observan confundidos, atrapados por la lógica de la escasez. Pero Jesús alza la mirada, toma la comida en sus manos y dice, gracias, Padre. Da gracias por lo que aún no es suficiente, y es en ese instante cuando lo invisible se mueve, lo poco se multiplica, la escasez se convierte en abundancia y el milagro se revela. Ese es el poder de la gratitud. No espera el milagro, lo anticipa. Jesús no dio gracias por lo que vio, sino por lo que supo. Comprendió que el universo espiritual responde a la frecuencia de la confianza, y que un sincero gracias es como una chispa que enciende la luz en la materia. Pero los seres humanos, en su prisa y ansiedad, a menudo lo olvidan. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es quejarse y lo difícil que es dar gracias? La mente está acostumbrada a fijarse en lo que falta, no en lo que abunda. Es un reflejo ancestral, casi instintivo. El dolor atrae más atención que la paz. Los problemas resuenan más que las bendiciones. Sin embargo, Jesús enseña otro camino. Nos invita a invertir la lógica. Antes de pedir, dar gracias. Antes de temer, confiar. Antes de ver, creer. Esta inversión lo cambia todo, porque armoniza el alma con lo divino. Hay un hombre que me contó algo que jamás olvidaré. Llevaba meses desempleado, desanimado y sin perspectivas. Cada mañana se despertaba con el mismo peso. Facturas, dudas, miedo. Un día, agotado, se arrodilló y decidió cambiar su oración. En lugar de pedir, empezó a dar gracias. Agradeció a Dios por el techo que tenía, por la salud de sus hijos, incluso por las puertas cerradas, creyendo que Jesús guiaba algo que él no podía ver. Al día siguiente se despertó con una calma distinta, casi silenciosa. 2 semanas después, lo llamaron para un trabajo mejor que el que había perdido. Me dijo, la gratitud no solo me abrió una puerta, me abrió los ojos. Esa es la esencia de lo que Jesús hace cuando entra en la vida de alguien. No solo transforma lo exterior, sino que reordena lo interior. La gratitud es el primer paso de una fe madura. Es el gesto de quien ya ha comprendido que la ausencia no es negación, y que la espera es terreno fértil donde germinan los milagros. Hay algo profundamente liberador en decir, Señor, gracias incluso por lo que no entiendo, porque en ese momento, el alma se entrega a la sabiduría divina. Es como si dijera, acepto no controlarlo todo, porque confío en aquel que controla el tiempo y el destino. Esta entrega rompe cadenas invisibles, las del miedo, la escasez y la comparación. Jesús nos llama a este estado de conciencia, donde el corazón reconoce que hay un propósito incluso en el silencio. Piensa en las veces que algo no sucedió como esperabas, y luego te diste cuenta de que era una bendición disfrazada. El viaje cancelado que evitó un accidente. La relación que terminó antes de volverse destructiva. La puerta que no se abrió, porque te habría salvado de caer en un callejón sin salida. Jesús está en todos estos detalles. Él ve lo que nosotros no vemos.
Y la gratitud es una forma de decir, reconozco tu mano, incluso cuando se mueve en secreto. Es como ver el bordado desde el lado correcto, el lado de Dios, donde todos los hilos forman un diseño perfecto, aunque, desde nuestro punto de vista, parezcan enredados. Pero hay algo aún más profundo. Cuando Jesús habla de entrar en la habitación y orar en secreto, se refiere a un lugar interior, un templo silencioso donde el alma y el Creador se encuentran sin testigos. En ese espacio, las palabras importan menos que la vibración del corazón, y es allí donde la gratitud se convierte en oración pura. Cuando nadie ve, cuando no hay público, cuando no hay aplausos, es en este silencio donde el Padre, que ve en lo secreto, recompensa. No con riquezas pasajeras, sino con una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Hay un pasaje donde el Maestro parece hablar directamente al corazón humano. ¿Por qué estáis ansiosos? Mirad los lirios del campo. Es casi una invitación a la contemplación. Nos pide que observemos las cosas sencillas, aquellas que ya son perfectas. El lirio no se esfuerza por ser bello, simplemente existe en la frecuencia de la confianza. Así también es el alma que aprende a ser agradecida. Florece sin emitir sonido alguno, simplemente permitiendo que la luz la envuelva. Hay un misterio en este proceso. A veces, la gratitud no cambia de inmediato la situación externa, pero sí transforma algo esencial en nuestro interior. Y cuando el ser interior se transforma, el exterior inevitablemente lo sigue. Jesús obra de adentro hacia afuera. Sana la mente para luego sanar el cuerpo. Calma el corazón para luego calmar el mar. Siempre es así. La gratitud es el remedio que prepara el terreno para el milagro. Pero, ¿y si, en medio del dolor, no puedes dar gracias? ¿Y si todo parece demasiado oscuro? Jesús lo entiende. No exige que fuerces las palabras, solo que permitas un gesto, un pensamiento, un simple confío. A veces, la gratitud comienza como un susurro vacilante, casi sin fuerza. Aún así, el cielo escucha. Incluso un agradecimiento entrecortado tiene poder, porque lo que importa no es el sonido, sino la intención. Jesús lee el corazón, no la gramática de la oración. ¿Cuántas veces te ha sostenido el Maestro cuando creías que no podías soportarlo más? ¿Cuántas veces te ha enviado a alguien para escucharte? Una palabra para calmarte, una señal que solo tú podías comprender. Estos momentos no son casualidad, son recordatorios, son maneras sutiles de decir, nunca te he abandonado. Y por eso la gratitud es tan poderosa, porque reconoce la presencia de Jesús en todo, incluso en lo que parece silencio. Imagina que sostienes una linterna en la oscuridad. Cada palabra de gratitud es un rayo de luz que abre un camino. Poco a poco, te das cuenta de que no estabas perdido, sino que simplemente caminabas sin ver. Con cada sincero gracias, se enciende una nueva luz y el camino se revela. La presencia de Cristo es ese faro constante que nunca se apaga, ni siquiera cuando cierras los ojos. Quizás hoy tu vida aún esté envuelta en sombras, deudas, soledad, desaliento, enfermedad, pero créeme, la gratitud es el primer paso para salir del laberinto, no porque cambie a Dios, sino porque te cambia a ti. Dar gracias es elegir mirar más allá del dolor y ver lo que queda. Es permitir que Jesús transforme tu manera de interpretar el mundo. El milagro comienza en ese instante, cuando la mente se rinde y el corazón reconoce que el Maestro está presente, incluso cuando todo parece estar en silencio. Así que, si hoy te sientes agobiado, respira y susurra, Señor, gracias porque estás conmigo. Repítelo hasta que estas palabras se conviertan en verdad en tu alma. Repítelo hasta que la luz interior vuelva a brillar. Jesús escucha, siempre escucha. Y cuando la gratitud atraviesa el velo de la duda, algo se transforma, tal vez aún invisible a los ojos, pero real en el espíritu. Y ahora, al afianzarse esta verdad, queda una pregunta. Si la gratitud es esa fuerza divina que transforma y libera, ¿por qué tan pocos regresan a dar gracias? ¿Por qué tantos reciben el milagro y siguen adelante sin mirar atrás?
Hay algo profundo en esta respuesta, y es Jesús mismo quien la revelará en la siguiente etapa de este camino. Había 10 hombres marcados por la lepra, aislados del mundo, olvidados incluso por el tiempo. Al oír pasar a Jesús, alzaron la voz y suplicaron misericordia. Y Él, con un simple gesto, les devolvió la vida. 10 fueron sanados, pero solo uno regresó. Es en esta escena silenciosa, casi oculta entre tantas otras, donde reside uno de los misterios más profundos del alma humana. ¿Por qué la mayoría de la gente se aparta cuando ocurre un milagro? Quizás porque el corazón humano, al sentirse aliviado, se distrae con facilidad. El dolor despierta la fe, pero la comodidad suele adormecerla. El verdadero milagro, sin embargo, no es la piel restaurada, es el regreso. Es la conciencia que vuelve a su origen y reconoce la presencia que la sostuvo. Jesús no alabó al hombre sanado por la sanación, sino por su regreso, porque el camino de la gratitud es, en verdad, el camino de regreso a Él. El hombre que regresó ya no era el mismo, ya no buscaba un nuevo favor, no pedía nada, regresaba impulsado por una necesidad que no era del cuerpo, sino del alma, el deseo de dar gracias. Y es en ese momento cuando lo invisible se transforma. Cuando Jesús lo ve, algo cambia en el ambiente. La sanación se convierte en comunión, y el don se funde con el dador. Es como si el acto de regresar hubiera abierto una nueva dimensión espiritual, la dimensión donde la bendición deja de ser un evento y se convierte en un estado de conciencia. La gratitud despierta esta percepción, que todo se sostiene gracias a una inteligencia amorosa que opera incluso cuando la comprensión falla. ¿Pero qué impulsa a alguien a regresar? ¿Qué despierta este impulso en medio de las prisas y el olvido? Quizás sea el toque silencioso del espíritu, esa llamada que susurra: no sigas adelante sin mirar a aquel que te resucitó. Quizás sea el eco de la propia alma, que reconoce su origen y anhela reconectarse con él. Lo cierto es que regresar es un gesto de lucidez. Quienes regresan comprenden que el milagro no termina con la sanación, comienza con ella. Y cada paso hacia Jesús es un reencuentro con la propia esencia. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es recibir y seguir adelante? ¿Cuántas veces, tras un momento de alivio, dejamos de orar con la misma intensidad? ¿Cuántas veces pedimos, pero olvidamos dar gracias con el mismo fervor? El corazón humano tiene poca memoria, y por eso Jesús pregunta: ¿dónde están los 9? Esta pregunta no es una censura, sino un espejo. Es una invitación a la reflexión. Podría ser que, en algún momento, yo también fuera uno de los 9. Cuando el alma se acostumbra a recibir, pierde su sentido de lo sagrado. La gratitud es el antídoto contra este letargo. Despierta la conciencia y devuelve la dimensión divina a la vida cotidiana. Un vaso de agua, el amanecer, la risa de un niño, todo vuelve a brillar cuando se contempla con ojos agradecidos. Y en esa mirada, Jesús se manifiesta. Está presente en cada detalle, esperando ser reconocido. El acto de dar gracias es el gesto de volver a verlo. Pero en esta historia hay algo más sutil. Cuando el hombre regresa, Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los demás fueron sanados. Él fue salvado. La diferencia radica en la profundidad. La sanación afecta el cuerpo. La salvación transforma el ser en su totalidad. Lo que Jesús le ofreció al hombre que regresó no fue solo una restauración física, sino una reconexión con lo divino. Es como si la gratitud hubiera elevado su vibración espiritual a un nivel donde Cristo mismo pudiera morar plenamente en él. ¿Y si el verdadero significado de la fe reside precisamente en este retorno? ¿Y si cada vez que decimos gracias, damos en realidad un paso hacia Jesús? Quizás el reino de los cielos no sea un lugar lejano, sino un estado de conciencia al que se accede mediante el reconocimiento. La gratitud es el lenguaje de esta conciencia. No ruega, no negocia, no teme, simplemente confía. Hay quienes oran pidiendo respuestas, pero éstas solo llegan cuando el corazón se aquieta en la gratitud. Es como intentar escuchar una melodía en medio del ruido. El ruido del miedo impide oírla. Cuando el alma guarda silencio y da gracias,
la frecuencia cambia. Es en este silencio agradecido donde Jesús habla, y la mente comienza a comprender lo que antes parecía un misterio. Él no exige rituales, exige presencia, y la presencia nace de la gratitud. Piensa en cuántas veces el Maestro estuvo cerca y no te diste cuenta. Cuántas veces te liberó, te guió, te inspiró, y aún así tu corazón permaneció distraído. La vida moderna nos enseña a correr, no a contemplar. Pero Cristo enseña lo contrario: detenernos, observar, regresar. La gratitud es la pausa que nos permite reconectar con lo esencial. Y aquí se revela algo. La verdadera gratitud no necesita razones. Es una elección. Es la decisión de permanecer en el amor, incluso cuando no hay respuestas. El hombre que regresó no sabía lo que encontraría, pero fue. Y encontró la mirada de Dios mismo. El regreso no es meramente físico, es místico. Es el instante en que la criatura se reconoce a sí misma en la luz del Creador. Y cuando eso sucede, todo se realinea: cuerpo, mente, destino. Así pues, la pregunta que resuena hoy es sencilla y profunda. ¿Cuántas veces te ha bendecido Jesús y aún no le has correspondido? ¿Cuántos milagros silenciosos pasan desapercibidos, esperando solo un gracias para completarse? Quizás el regreso que el cielo aguarda no sea un paso, sino una decisión interior. Reconocer que todo viene de Él y todo vuelve a Él. Si la gratitud es el inicio del retorno, ¿qué vendrá después? Algo sucede cuando el alma aprende a dar gracias antes de recibir, cuando confía antes de comprender. En la siguiente etapa de este camino, veremos qué ocurre cuando el corazón se alinea plenamente con la voluntad de Cristo y descubre que el mayor milagro no es lo que sucede externamente, sino lo que despierta en nuestro interior. Cuenta la historia que un hombre, desesperado, decidió escribirle cartas a Dios todos los días. Eran simples papeles, sin grandes peticiones, solo expresiones de gratitud. Le agradecía a Dios la vida, la lluvia, incluso los días en que no tenía nada. La gente se reía, pensando que era una pérdida de tiempo. Un año después, el pequeño pueblo donde vivía fue azotado por una inundación que destruyó casi todo, excepto su casa, la única construida en un terreno ligeramente más elevado. Cuando sus vecinos le preguntaron cómo sabía que debía vivir allí, respondió: no lo sabía. Simplemente obedecí la paz que sentí al dar gracias. A veces, lo improbable no es el milagro visible, sino la silenciosa precisión con la que Dios guía a quienes confían. Jesús nos enseña que la gratitud no es una reacción, es una guía. La investigación científica demuestra que el acto de dar gracias modifica la estructura cerebral, activando áreas relacionadas con la alegría y la percepción del significado. Lo que los científicos llaman neuroplasticidad, Jesús lo llamó fe. El cerebro cambia cuando el corazón cambia, y el corazón cambia cuando decide dar gracias. Es un movimiento espiritual y biológico, visible e invisible, como si el alma y el cuerpo respondieran al unísono a la misma vibración de luz. Cuando Jesús dijo: tu fe te ha salvado, quizá también quiso decir: tus pensamientos han sido purificados por la confianza. La gratitud no es un sentimiento pasivo, es una fuerza vital que reorganiza el caos. Un viajero lo perdió todo en un incendio: su casa, sus libros, su ropa. Mientras las llamas consumían años de esfuerzo, se arrodilló y dijo: Señor, gracias porque no he perdido mi esencia. Sin comprender por qué, sintió una profunda calma. Meses después, mientras reconstruía su casa, encontró bajo las cenizas un baúl olvidado, lleno de cartas antiguas y notas espirituales que se convirtieron en la base del libro que transformaría miles de vidas. Lo que parecía una pérdida fue una revelación. Jesús obra en estas paradojas, en estos momentos en que lo imposible se rinde ante la fe. La gratitud es la clave del reino. Donde hay reconocimiento, hay expansión. Quienes dan gracias antes de ver crean el espacio donde pueden ocurrir milagros. La vida no se compone solo de reacciones, sino de gestos íntimos entre el alma y Dios. Y es en este punto de entrega donde la presencia de Jesús se hace palpable, no en el ruido, sino en el corazón que dice:
gracias, cuando nadie más lo haría. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, y la casa parecía respirar al compás de las oraciones que resonaban en el silencio. Había un hombre arrodillado, con los ojos cerrados y las manos temblorosas. Todo en él parecía agotado, su cuerpo cansado, su corazón apesadumbrado, su fe casi extinguida. Pero, en medio de la oscuridad, pronunció una sola frase: Señor, gracias. Sin petición, sin explicación, solo esa palabra. De repente una paz inesperada lo envolvió. No vio ángeles ni oyó voces, pero sintió que algo en su interior cambiaba. Era como si una presencia antigua, suave y poderosa lo elevara desde dentro. Sin saberlo, en ese momento Jesús estaba allí, respondiendo no con ruido, sino con su presencia. Así actúa Cristo, silencioso y absoluto. La verdadera oración comienza cuando el corazón se rinde y elige confiar. Es el momento en que la fe deja de ser teoría y se convierte en aliento. Cuando alguien ora con gratitud, incluso en el desierto el cielo se mueve. Las circunstancias tal vez no cambien de inmediato, pero algo invisible comienza a reajustarse. Es como un engranaje espiritual que gira, lenta y precisamente, hasta que lo imposible empieza a moverse. Jesús ve antes de que los ojos vean, actúa antes de que el tiempo perciba, penetra en los rincones del alma, en los lugares inaccesibles para los demás. Ahí es donde comienza el milagro, donde las palabras se desvanecen y la entrega resuena con más fuerza. Hay momentos en que la fe parece flaquear, en que el cuerpo se doblega y el miedo amenaza con vencer. Así le sucedió a María, en el silencio de la madrugada, cuando el hijo que amaba había muerto. Así le sucedió a Pedro, sumido en la duda, y así nos sucede a nosotros, cuando las promesas parecen lejanas y el corazón vacila. Pero es precisamente en esos momentos cuando Jesús se manifiesta. Llega cuando el suelo se abre, cuando nuestras manos ya no alcanzan. No viene a evitar el dolor, sino a acompañarnos en él. La oración de gratitud es el hilo que nos mantiene unidos a él cuando todo lo demás se rompe. Es el gracias pronunciado entre lágrimas lo que hace que el cielo se incline. Un hombre contó que, tras perder su trabajo, empezó a orar y a dar gracias cada mañana. No por el trabajo, sino por estar vivo. Al tercer día, soñó con una puerta abierta y una voz que le decía: «Sigue adelante». Despertó y decidió ir caminando a una empresa que nunca había visitado. Al llegar, lo recibió un gerente que lo reconoció de un proyecto anterior y lo contrató ese mismo día. No había sido guiado por la casualidad, sino por la armonía de la fe. La gratitud atrae el camino correcto porque transforma el ser interior del creyente. Jesús no solo concede, Él guía, conduce y prepara. Es en este estado de entrega donde el alma se convierte en tierra fértil. La oración ya no es una petición, sino una conversación con aquel que ya lo sabe. Señor, gracias por estar aquí. Esta sencilla frase, pronunciada con sinceridad, tiene el poder de vencer la resistencia espiritual y calmar las tormentas interiores. Cuando el corazón da gracias, la mente se rinde y el Espíritu Santo actúa libremente. Las lágrimas dejan de ser señal de debilidad y se convierten en agua viva que riega la tierra donde florecen los milagros. Jesús se revela discretamente, casi imperceptiblemente, pero de forma tan real que ningún razonamiento puede negarlo. Y entonces, cuando parece que todo está al límite, llega el silencio. No es ausencia, es respuesta. El corazón siente antes de comprender. Algo se ha liberado. La paz que llega no explica, simplemente invade. Es una presencia que no necesita pruebas, porque se reconoce a sí misma. Es Cristo mismo diciendo: «Estoy contigo». En ese momento, la oración deja de ser esfuerzo y se convierte en comunión. Todo lo que era dolor se transforma en alivio. Todo lo que era pérdida se convierte en un nuevo comienzo. Lo imposible se inclina ante el nombre de Jesús y el alma finalmente comprende. La gratitud fue el milagro desde el principio. Y por eso, ahora, al terminar la oración, no hay vacío, sino plenitud.
El corazón se llena de luz, los ojos brillan, la respiración se transforma. Jesús no está lejos, mora en el instante en que se pronuncia gracias con fe. Es en ese espacio invisible entre la palabra y el silencio donde lo divino se revela, y quien siente esta presencia ya no vuelve a ser el mismo, porque, una vez que Cristo toca el corazón, ninguna oscuridad puede extinguir la luz que se enciende. Llega un momento en que las palabras se quedan cortas y el corazón comprende lo que la mente no puede explicar. Es entonces cuando la gratitud deja de ser un simple pensamiento y se convierte en una forma de ser. Cuando el Espíritu de Jesús mora en nosotros, cada respiración se transforma en un acto de alabanza silenciosa. Ya no hay lugar para el miedo disfrazado de preocupación, ni para la prisa que roba nuestra presencia. Solo existe el ahora, el presente sagrado donde Cristo habla en silencio, guiando cada paso con una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento humano. La gratitud, al madurar, se transforma en visión. Todo lo que sucede, ya sea dolor o alegría, comienza a percibirse como parte del mismo movimiento divino. Nada se desperdicia, nada es casualidad. La vida no cambia porque todo a nuestro alrededor se reorganice, sino porque nuestra mirada aprende a ver a través del Espíritu. Quienes son agradecidos caminan con mayor ligereza, hablan con mayor dulzura, y ven en los demás reflejos de la misma luz que mora en ellos. Y es en esta sencillez donde reside el milagro. Jesús nunca pidió multitudes, siempre buscó corazones dispuestos. Un corazón agradecido es la tierra fértil donde florece el reino. Cuando despiertas y dices, gracias, incluso sin razón aparente, el universo espiritual se reorganiza a tu alrededor. Las situaciones pueden parecer insignificantes, pero algo invisible se mueve. La gratitud no es cerrar los ojos al dolor, es abrirlos al propósito. La práctica comienza con pequeñas cosas. Al despertar, antes de tocar tu teléfono, di, Señor, gracias por un día más. Mientras comes, recuerda cuántas manos hicieron posible ese alimento. Al caminar, incluso en silencio, siente la presencia de Jesús a tu lado. Él está en todo, en el viento que roza tu rostro, en la sonrisa de un desconocido, en la fuerza que surge cuando parecía que ya no quedaba ninguna. Haz de la gratitud un hábito, y se convertirá en tu escudo. Habrá días difíciles, en que tu corazón se sienta frío y distante, pero es precisamente en esos días cuando la gratitud tiene mayor valor. Es fácil alabar en la victoria, es sagrado dar gracias en medio de la lucha. Es entonces cuando la fe deja de ser un concepto y se convierte en comunión. Jesús no prometió la ausencia de problemas, pero sí prometió su presencia en cada uno de ellos. Dijo, siempre estaré con ustedes. Y es cierto, a veces no cambia el camino, sino al viajero. A veces el milagro no consiste en separar las aguas, sino en enseñar a cruzarlas sin hundirse. Cuando das gracias, incluso estando cansado, el cielo comprende que tu fe es firme. Y Dios actúa en silencio, preparando respuestas que el tiempo aún no ha revelado. Aprende a esperar con gratitud, porque la gratitud es la fe en su forma más pura. Es el creo que precede a la victoria. Es la confianza que transforma el desierto en un jardín. Piensa en cuántas veces la vida te ha sostenido cuando parecía imposible. Piensa en las caídas que te enseñaron, en las demoras que te protegieron, en los no que allanaron el camino hacia algo mejor. Todo esto fue Dios obrando en silencio. Todo esto fue Jesús, paciente y presente, moldeando tu interior antes de manifestarte exteriormente. Y por eso la gratitud es la puerta a la transformación. Cuando empiezas a dar gracias de verdad, la mente se aquieta, el corazón se alinea y la presencia divina encuentra espacio para actuar. Es entonces cuando las cosas empiezan a fluir, no porque el mundo se haya vuelto perfecto, sino porque aprendiste a vivir en paz dentro de él. Hoy, antes de que termine este momento, cierra los ojos un instante y da gracias. Sin pedir, sin cuestionar, simplemente da gracias. Di desde el corazón, Jesús, gracias por todo, por lo que entiendo y por lo que aún no entiendo.
Permite que esta sencilla frase se convierta en tu oración diaria. Deja que Cristo te acompañe, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva y constante. Y cuando sientas la paz que proviene de esta conexión, compártela, difúndela. Sé un canal de esta luz en medio del ajetreo del mundo, porque cuando una persona elige ser agradecida, no solo transforma su propia vida, sino que ilumina el camino de quienes la rodean. Si este mensaje te ha conmovido, deja tu amén en los comentarios, aunque sea en silencio o de forma anónima. Simplemente escribe si sentiste algo en tu interior, y eso ya será una oración. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas y se convierta en un instrumento de transformación en otras vidas. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal ahora, activa la campanita y acompáñanos en este camino diario de fe, reflexión y presencia en Jesús. Que la paz del Señor te acompañe siempre y que la gratitud sea el lenguaje de tu alma, hoy y siempre.